Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana, un día atravesado, un día del medio, un día puente, un día bisagra entre lo que hemos hecho y lo que falta por hacer. Y además una jornada que ha amanecido soleada, sin apenas viento, como si el recuerdo de la tormenta tropical Laura fuera eso, un recuerdo muy lejano. Así que voy a aprovechar este clima y abrir de par en par la ventana 14, no solo para asomarme, sino para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 26 de agosto de 2020, aquí en Cuba. Y hoy justamente voy a comenzar con la secuela, lo que nos ha dejado Laura. Pero antes de pasar a decirles los titulares, primero me voy a servir para que se vaya refrescando el cafecito informativo, que está recién colado y demasiado caliente para mi gusto, así que mejor dejarlo descansar un ratito para que esté un poco más fresco en breve. Bueno, pues les cuento que en un primer lugar hablaré de las cifras oficiales del número de viviendas afectadas por la tormenta tropical Laura, que va en aumento y ya se acerca a las 2.000 en esta isla. Les daré detalles sobre este tema y también del contexto en que esto ocurre. En un segundo momento, el gobierno de Costa Rica traslada a 225 migrantes cubanos a un campamento. Estaban en la frontera con Nicaragua, hablamos de eso aquí en este programa y también en el diario digital 14 y medio, y hoy les voy a dar una actualización sobre el tema de estos migrantes cubanos. Por otro lado, sin hilo para suturas, sí, suturas quirúrgicas, así mismo como lo escuchan, ese es ahora mismo un problema en los hospitales habaneros. Y por último, adiós a un maestro de la abstracción. Se nos fue un importante pintor cubano y ya les comentaré sobre el tema. Dicho esto, presentados ya los titulares, bueno, pues ahora sí voy a pasar al mejor momento del día, que es revolver y tomarme junto a ustedes el cafecito informativo. El mío está recién colado, pero ya se ha refrescado un poco, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, algo que viene muy bien en estos días porque el azúcar también está difícil de encontrar en esta isla que una vez fue la azucarera del mundo. Y bueno, como saben, también está siempre necesario este cafecito informativo. Me doy un buen trago, un buen buchito de café, porque la semana falta todavía y estamos en mitad de ella y hay muchísimo trabajo en la redacción del diario digital 14ymedio.com, que por cierto los invito a visitar nuestras páginas y allí ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que es una mala noticia, porque recuerden que a partir del paso de la tormenta tropical Laura, que prácticamente avanzó en paralelo por la costa sur cubana y tuvo dos incursiones en territorio nacional, bueno, pues a partir de eso empezaron de alguna manera a salir los números, las cifras de las afectaciones, la mayoría de ellas en viales, puentes, pero también en viviendas particulares. Y bueno, pues el número inicial era de alrededor de 1.000.000 viviendas afectadas, pero eso ha seguido creciendo y prácticamente se ha duplicado. Ya las autoridades están hablando de más de 2.000 viviendas a las que la tormenta tropical Laura les dejó algún tipo de afectación parcial, total, en los techos, en las paredes, en fin. Eso, como comentábamos ayer en este podcast, no sorprende a nadie porque el estado de calidad de la vivienda en Cuba está muy malo, están muy deterioradas por décadas y décadas, sin poder ejecutar reparaciones, sin tener pues los permisos muchas veces para construir, habilitar, mejorar las casas privadas, pero sobre todo, señoras y señores, por el tema de los materiales de construcción. Y aquí es donde está lo que podemos llamar el pollo del arroz con pollo de este problema. Para esas familias, esas casi o un poco más de 2.000 familias que han visto sus viviendas afectadas con el paso de la tormenta tropical Laura, que ojo, no fue ni siquiera un huracán categoría 1 cuando pasó cerca de la isla y entró a territorio cubano,
Pues esas familias, lo peor ahora no es solamente convivir con la parte de la vivienda derrumbada, con el deterioro material, sino con la falta de expectativas para arreglar ese problema. En este país, señoras y señores, todavía hay personas damnificadas de ciclones de hace 5, 10, 15, 20 años que están esperando por los materiales de construcción para reparar su vivienda o están durmiendo en un albergue masivo compartiendo pequeños espacios con otras familias para obtener el derecho y la posibilidad de trasladarse hacia una vivienda. Entonces, el drama de la falta de expectativas es casi tan difícil como resolver los materiales de construcción para reparar estas casas. Y no lo estoy diciendo de manera subjetiva, les voy a poner un simple ejemplo. En 2016, en este país, se produjeron un poco más de 1.4 millones de toneladas de cemento gris. Reitero, el cemento gris, ese producto tan indispensable para levantar una pared, arreglar un muro, tirar, como se dice, la placa del techo en una casa, levantar un pequeño espacio, en fin, sirve para todo prácticamente en la construcción el cemento. Y en Cuba, en 2016, se produjeron 1.4 millones de toneladas de cemento gris. Ese mismo año, nuestra vecina del Caribe, República Dominicana, produjo 5.2 millones de toneladas de cemento gris. Fíjense el contraste, a pesar de el tamaño mucho mayor de la isla de Cuba y el de su población, bueno, pues tenemos que la producción de cemento gris es muy limitada. Y todo eso que ha traído, bueno, que el cemento esté más controlado aquí que el oro, es el oro gris de las construcciones en Cuba. Ahora mismo usted puede tener todo el dinero del mundo, pero le aseguro que tendrá muchísimas dificultades para comprar en esta ciudad de La Habana un saco de cemento gris para una reparación. ¿Quiénes pueden comprarlo? Algunos que tienen autorizaciones especiales para entrar a los rastros estatales, y esos son personas, reitero, damnificadas de huracanes y ciclones o tornados de hace un año, 2, 3, 10 o 15. Así que ahora mismo las familias, las más de 2.000 familias que en esta isla se vieron afectadas sus viviendas por el paso de la tormenta tropical Laura, la tienen bien difícil, sobre todo para conseguir los materiales de construcción. Dicho esto, terminado el primer tema, ahora me voy a dar el segundo sorbito de café de este miércoles, muy necesario para seguir. Delicioso el café, amargo todavía, como me gusta a mí, un poco más fresco o frío. Bueno, les cuento que el gobierno de Costa Rica ha trasladado a 200 migrantes cubanos y gente que se escapó de esta isla, gente que no quiso esperar aquí, no quiso darle más tiempo a la solución de los problemas nacionales y se fue, y ahora estaban en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua esperando en un campamento muy alternativo, pequeñas carpas, pequeñas casas de campaña. Estaba la lluvia, los peligros o la crisis de la pandemia de coronavirus y bueno, finalmente el gobierno costarricense o gobierno tico ha decidido trasladarlos a un campamento ya mucho más seguro, más sólido, donde podrán también recibir algún tipo de atención. Ahora, ¿ha dicho algo el gobierno cubano, las autoridades que representan esos migrantes que han tenido que salir y que están prácticamente indefensos por Centroamérica? Nada. Porque para este sistema, para la Plaza de la Revolución, para el oficialismo cubano, el migrante solo vale cuando puede contribuir con su billetera, con sus recursos, con su dinero. Pero mientras es un ser indefenso, mientras hay que protegerlo, mientras que hay que alzar la voz por él y reclamar ayuda, bueno, pues en ese caso no existe el migrante cubano. Así que ahora mismo el gobierno de Costa Rica se está portando muchísimo mejor que las autoridades cubanas en dar protección y abrigo a 225 cubanos, reitero, que vivían en pésimas condiciones en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, que fueron trasladados este lunes a un campamento cercano a la zona de la Cruz. Así que bueno, los que tienen familiares en esta situación, que sepan que al menos están un poco resguardados por el momento. Dicho esto, me voy rápidamente al tercer tema, que tiene que ver con la historia de un amigo. Ayer conversaba con un amigo que ha tenido que posponer 2 veces una cirugía importante. No era una cirugía de vida o muerte, pero sí era un procedimiento quirúrgico por el que ha estado esperando meses y años. Resulta que mi amigo, que ya es un jubilado, que invirtió los mejores años de su vida
en apoyar a este sistema, ha visto postergada en 2 ocasiones su operación quirúrgica, nada más y nada menos que porque no hay hilo de sutura, sí, para cerrar el corte, la herida, después de la operación, no hay hilo de sutura en varios hospitales habaneros. Señoras y señores, ¿cómo se puede mezclar en el mismo sistema de salud pública de un país el anuncio oficial de que se está creando supuestamente una vacuna cubana contra el COVID-19, una vacuna cubana para paliar o frenar el avance de la pandemia, y sin embargo en ese mismo país, en ese mismo entramado sanitario, no hay hilo de sutura para coser una simple herida post la operación? Eso es inconcebible, ¿verdad? Bueno, pues esos son las luces y las sombras, los claros y los oscuros, los absurdos del sistema sanitario cubano, que por un lado se pavonea, se exhibe a nivel internacional como de élite, de vanguardia, y por otro lado, bueno, pues cuando los pacientes van a recibir una cirugía o un tratamiento, se encuentran que no hay las cosas más simples: un termómetro, una aspirina, en este caso de mi amigo, hilo de sutura. Ahora le está revisando todos los años en que apoyó el sistema y ya está pasando pues por la picota de la conciencia todo lo que hizo, pero lo cierto es que tendrá que esperar, porque hilo para coser la herida de la operación no hay. Y bueno, me voy rápidamente con un adiós a una figura de la cultura cubana, el maestro de la plástica, pintor, poeta, crítico también, periodista y narrador. Fíjense qué combinación que rara vez se da en una misma persona. Se trata de Pedro de Oraa, que también fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2015 en este país. Ha muerto la tarde de este martes, así que a los 88 años se despide Pedro de Oraa, un maestro de la abstracción. Recordémoslo hoy con esas figuras, esos colores con los que pobló parte de la plástica y el arte cubano. Muchas gracias y hasta mañana.